Hola, hola, buenas noches. Sean bienvenidos a la segunda sesión de tres que vamos a tener en esta certificación de diagnóstico automotriz. Muy importante tener en cuenta que el día de hoy va a ser una continuación de la sesión anterior. Sin embargo, vamos a ver temas nuevos que son de suma importancia y también son muy enriquecedores en el tema del diagnóstico automotriz. Y la verdad, ¿quién mejor para apoyarnos en estos temas que el profesor Gustavo Cardelas, que nos ha estado apoyando en la serie de webinars sobre este tema y más que nada en las emisiones de los Facebook Lives? Antes de darle la palabra al profesor Cardelas para que nos explique los temas del día de hoy, vamos a hacer unos pequeños anuncios. Les compartimos lo que es el código QR de nuestro grupo de Telegram, que lo tienen del lado izquierdo, donde van a poder subir cualquier duda, ya sea de lubricación, mecánica automotriz o de las actividades digitales con las que nosotros contamos. Y del lado derecho van a tener el código QR de nuestro canal de YouTube. En el mismo van a poder entrar a los videos de las sesiones del año pasado, repasar los temas que hemos dado hasta el día de hoy y también, si son acreedores para hacer el examen de certificación, pues no está de más dar un repaso a las tres sesiones antes de aplicar el examen. Y para tener derecho a este examen es muy importante asistir por lo menos el 70% de las tres sesiones que vamos a tener en esta certificación. La próxima sesión, como lo ven en pantalla, va a ser el 4 de septiembre en la misma hora y nosotros les vamos a compartir el link de registro, ya sea a través de la página de Roche France, a través del correo y también a través de las redes sociales de Gustavo Cardelas. Muy independiente de tener el derecho al examen de certificación, las personas que estén más del 70% del tiempo total de la sesión van a ser acreedoras para su constancia de participación. Aquí es muy importante tener en cuenta que si ustedes no la recibieron o si hay alguna modificación por hacer, por favor contáctenos, pero dándonos su nombre y el correo con el que se registraron. Porque muchas veces nos comentan de que no les llegó la constancia de participación, pero no nos dan mayor información. Puede que se registraron únicamente con un nombre y un apellido, pero no es así de fácil identificarlos en nuestra tabla de registrados. Entonces, por favor, les pedimos ese apoyo, que nos manden el mensaje con su nombre, su correo con el que hayan entrado a la sesión para identificarlos de manera más pronta. Y también tengan en cuenta que esta constancia de participación les llegará durante los 5 días hábiles siguientes. Esto quiere decir que para el próximo viernes ya deberían de estar recibiendo su constancia las personas que estuvieron más del 70% del tiempo total de la sesión. Y ya para no hacer tan larga la introducción, les compartimos nuevamente el número de la plataforma ITR Connect. Durante esta sesión los vamos a invitar nuevamente para que tengan la facilidad, si lo queremos ver así, de tener hojas de datos técnicos, hojas de seguridad, homologaciones de nuestros productos y, más importante, tener una respuesta pronta en sus dudas de la parte de lubricación principalmente. Y ahora un pequeño ¿sabías qué? El primer fabricante de escáneres OBD2 fue Actron, una empresa de herramientas y equipos automotrices. Sin más, profesor Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal están? Es un gusto, Bien. como siempre, estar trabajando y platicando con ustedes un rato. Voy a pedir ahí para poder compartir pantalla. Ok, ya me permitió. Me dicen por favor si se ve. Ok, sí se ve, ¿verdad? Listo, ya se está proyectando. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Nuevamente, gracias a ITR por la invitación, por estar participando en este seminario de certificación de diagnóstico automotriz, completamente diferente a lo que hemos visto en años anteriores, donde se veía prácticamente todo lo de OBD1, pero dejábamos al aire muchas cosas que son básicas. Recuerden que la parte de diagnóstico es muy grande, muy extensa, y podemos irnos desde lo más simple como lo vimos la sesión pasada. Si recuerdan,
A ver, pónganos ahí en el chat qué fue lo que vimos la sesión pasada, a ver si es cierto que se acuerdan bien, porque va a venir en el examen y hasta lo que vamos a ver la siguiente sesión, que de igual manera les vamos a dar una pequeña embarradita en Expo Rujac la próxima semana en Guadalajara, de manera presencial, también a nombre de ITR Rochefans. Así que, a ver qué vimos la semana pasada, si se acuerdan por acá. Dice, modos del 1 al 10, perfecto. Yo tuve mi primer escáner Actron, dice por acá Fermín Gabriel. Yo sé, nuevo modo genérico del escáner, cuadro congelado, modo genérico. Vimos uno de los modos más interesantes y más poderosos de la herramienta del equipo de diagnóstico, que es el modo 6. Y justo haciendo una recapitulación sobre el modo 6, me preguntaban, oye, ¿por qué sacaste la calculadora y les enseñaste a todos a hacer ciertos cambios? Pues recordemos una cosa, no todos los escáneres vienen con la traducción directa del hexadecimal al decimal y a los componentes de donde vamos a realizar la prueba. Entonces es importante que, aunque tú no tengas un escáner de alta gama, sepas aprovechar estas herramientas, y por eso lo vimos la semana pasada. Vimos dónde obtener las tablas, dónde hacer las cuentas, cómo hacer las conversiones. Y esta ocasión vamos a ver algo todavía más interesante. ¿Por qué? Porque vamos a platicar algo que es muy común también en la parte del diagnóstico automotriz con el escáner o con los escáneres, y es uno de los problemas más importantes que tenemos en todas las ciudades en donde llevamos a verificar nuestros autos para que puedan circular, es decir, para las emisiones contaminantes, porque sí, esto también tiene que ver mucho con emisiones contaminantes, además de otros módulos que vamos a ver más adelante, pero la parte de emisiones contaminantes es primordial y es esencial. Y uno de los temas en los cuales he notado que muchas veces flaqueamos, ¿por qué? Porque por desconocimiento, porque no sabemos cómo interpretarlos, es la parte de los ajustes de combustible. Entonces, antes de comenzar, ahí les va la pregunta a nuestros queridos amigos en el chat. Sí va a haber repetición, Arturo Pasos, no te preocupes. No hay ningún problema. Si se quedan ustedes al 100% de este webinar y al 100% del que sigue, de igual manera tienen ustedes derecho a la certificación. Así que manténganse aquí el mayor tiempo posible y vamos a ver ahí varias cosillas. Pero bueno, lo que vamos a ver ahorita es justamente la parte de ajustes de combustible. Así que les voy a hacer una pregunta a todos ustedes que están aquí en el chat. Estoy leyendo el chat, los que alcance a pescar en vivo los leeré. Si no, de todas formas, les responderemos más adelante a través del correo electrónico. ¿Qué saben ustedes o qué conocen de ajustes de combustible? ¿Cómo se diagnostican? ¿Qué son? ¿Cuáles son los errores que vienen? ¿Cuáles son las fallas que tenemos? ¿Cómo podemos diagnosticarlas con el equipo? ¿Qué hay que hacer con la parte del ajuste de combustible? Dice corto y largo, dice Oscar Ramírez, buenas tardes. Loop y close loop, eso más o menos por ahí. Corto y largo alcance, checar ajuste en corto y largo. Tengo medio lento el internet, pero haremos el esfuerzo. Y vacío, son dos, a corto y a largo. Yo no tengo equipo de diagnóstico. ¿Qué equipo recomiendan primero que adquiera? Ahorita vemos esa parte de los equipos de diagnóstico hasta el final. Son datos primordiales para tener. Saludos, Ricardo Melo. Máximo 25%, ajuste a corto y largo. Sabe que existe el ajuste de corto y de largo, pero ¿qué significa cada una de las cosas? Acá porque dicen 25% está mal, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿A qué nos referimos con esa parte? Señal muy arriba, las cosas presión de combustible, presión en el sistema, combustible, ajuste de largo y corto plazo, nos ayudan a ver cómo está. Ok, nos ayuda a ver cómo está, nos ayuda para ver las interpretar la mezcla estequiométrica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a comenzar. Veo que sí tienen alguna parte de la noción y algunos bien fundamentadas sobre el ajuste de combustible, pero recuerden que vamos a ver análisis de diagnósticos que nos pueden llevar a hacerlo un poquito más rápido. Aquí no somos de los que arrancamos vehículos en menos de 10 minutos. Aquí nosotros nos tomamos el tiempo para hacer un verdadero análisis de qué es lo que está sucediendo dentro del vehículo. Y luego les vuelvo a repetir, uno de los problemas más
más comunes es justamente el ajuste de combustible. Si bien vimos en el modo 6, podíamos revisar los fallos de encendido a través de cuántas pruebas realiza el sistema, en la parte de ajuste de combustible ya nosotros podemos determinar por dónde tenemos un problema y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Pero pues vámonos con la parte de la introducción para que nosotros podamos hacer el ¿cómo se llama? El diagnóstico. Y bueno, diagnósticos de ajuste de combustible, pues el ajuste de combustible conocido en inglés como fuel trim, esa es la parte como se conoce, es un proceso esencial en todos los vehículos modernos de inyección electrónica con sistemas OBD de segunda generación. OBD de primera generación no tenía combustible, solamente se basaba de manera burda en algunos elementos para poder inyectar mayor cantidad de gasolina o menor cantidad de gasolina. No hace nada a través de el sensor y lo que podía detectar el sensor de oxígeno, que recuerden que eran muy ineficientes. La función principal es mantener la relación ideal de la mezcla estequiométrica de aire combustible, funcione de mantener unas menores emisiones. Y aquí es algo bien curioso en la parte de la vía. Nosotros podemos decir, o tendríamos que decir, que lo ideal es que estuviera lo más cercano a cero. Es decir, queremos un ajuste de combustible a corto y largo alcance, deben de estar en cero. Entonces, el objetivo principal es lograr justamente esta mezcla estequiométrica, que es la proporción ideal de aire y combustible para una combustión completa. Para vehículos a gasolina, es decir, esta relación es de 14.7 partes de aire por una de combustible, y a esto se le conoce como el factor lambda. Aquí puede variar, aquí no es solamente el 14.7, y por ahí algunos me van a decir, oye, ¿cómo es que puede variar? En la actualidad, recuerden, sobre todo en partes del mundo, aquí en México en algún momento va a volver a salir, teníamos biocombustibles, teníamos el etanol, y era un producto que era a base de alcohol, que le ponías a la gasolina y podías, entre comillas, según la magia de estos, esto que vendían, era la magia de que ibas a reducir emisiones contaminantes, que si lo lograbas hacer hasta cierto punto, y que ibas a reducir tus consumos de gasolina. Pero desafortunadamente todos los vehículos funcionan igual, entonces no a todos les puedes poner el etanol. Y vamos a hacer algo bien francos y bien sinceros. El etanol en México, no todos los vehículos son compatibles, porque la mayoría requieren máximo un 10% de un elemento que oxide el combustible, que oxigene, perdón, el combustible, que utilizaban el etanol para eso, o se utiliza el etanol para eso. Pero hay vehículos que sí son compatibles con una mayor cantidad de etanol, que pueden ser, por ejemplo, E85. Por ejemplo, yo traigo un Buick, el Buick tiene un tapón amarillo, o por ejemplo, los Ford, que una como dona de color amarillo alrededor de la entrada de gasolina. Esos indican que son flex fuel. Significa que pueden funcionar con combustibles alternativos. Y la relación estequiométrica de estos no es de 14.7 a 1. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene el etanol para poder ser combustible es diferente a la gasolina. De igual manera con los diésel tampoco la mezcla estequiométrica es de 14.7 a 1. Pero si hablamos de vehículos internas ciclo Otto que utilizan gasolina de AKI 87, o RON 91, o 93 octanos, lo que ustedes me digan, utilizamos justamente esta parte de 14.7 partes de combustible por una de aire. Y la teoría es bien bonita y funciona muy bien en el papel, en la cual dice que cuando nosotros estamos haciendo la mezcla de aire y combustible a través de las correcciones y a través de la inyección de la computadora, pues esta debe ser 14.7 a 1. Pero en la realidad esto no sucede así. Siempre va a haber movimientos. El ajuste de combustible es un sistema, en un sistema de que entra en control de lazo cerrado o closed loop, lo que significa que la computadora del motor toma ciertas decisiones
que se basan en la retroalimentación de sensores que se encuentran en el motor. Los principales son el sensor de oxígeno, son el sensor MAF, son el sensor EGR, son el sensor de temperatura de el motor, bueno, temperatura refrigerante y temperatura de admisión. Esos 5 sensores que no vienen aquí en la gráfica, pero tienen que tenerlos muy presentes en la cabeza, que no vienen, perdón, en la diapositiva, pero tienes que tenerlo presente en la cabeza, son los responsables de que nosotros podamos tener una combustión adecuada cuando se llegan a ciertas características. La EQ o PCM, como ustedes quieran llamarle, es decir, la computadora del motor, es el cerebro de este sistema y utiliza un software adaptativo que procesa la información de estos sensores para calcular la duración de la apertura del inyector y la cantidad de combustible que vamos a inyectar directamente al motor. Entonces, para que nosotros podamos tener un ajuste de combustible, primero que nada, tenemos que tener ciertas condiciones de trabajo que son específicas. Y la primera es que los sensores de oxígeno estén a su temperatura de operación. Si no están a temperatura de operación, no se va a cerrar el lazo y vamos a gastar mayor cantidad de combustible. Va a seguir inyectando una mayor cantidad de combustible esperando a que se cumplan esas condiciones. La segunda, que también es muy importante y que en la actualidad llega a ser un problema bastante serio, es que la temperatura del refrigerante del motor sea la adecuada. Es decir, que si nosotros tenemos la temperatura de ciclo de trabajo oscila entre los 89 y 92 grados, pues tiene que estar oscilando entre esas dos temperaturas para que pueda funcionar y se cierre el lazo. Si nosotros no llegamos a esa temperatura, por ejemplo, cuando quitamos un termostato, entonces no se va a cerrar el lazo. No vamos a llegar a esa temperatura porque el motor, o bueno, la computadora del motor va a seguir detectando que no está trabajando de manera adecuada. Recuerden que los motores de combustión interna son motores térmicos y requieren de una temperatura de trabajo específica para que obtengamos su mejor rendimiento y tener los mejores beneficios. Si nosotros no llegamos a esa temperatura porque le quitamos el termostato, pues entonces nunca vamos a tener el lazo cerrado y evidentemente el consumo de combustible va a ser mucho mayor. Oye, pero es que yo se lo he quitado bastante a mis vehículos en todos lados y no he tenido ningún problema. Bueno, eso crees tú, realmente eso crees, pero si tú lo ves a mediano y largo plazo, pues te vas a acabar el catalizador y en el modo 6 ya pudimos ver cómo hacer el análisis y el diagnóstico del mismo sistema del catalizador para que veas a mediano o largo plazo cómo un problema que se puede corregir haciendo bien el diagnóstico del sistema de refrigeración del motor a un problema más serio que te conlleva a cambios de catalizador, cambio de filtros de PF en dado caso que sea diésel, desgastes internos de parte del motor. ¿Por qué? Pues porque trata de tener una mayor cantidad de gasolina, problemas con los inyectores, problemas con las bombas, en fin, un montón de broncas a final de cuentas. Pero bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, el sensor de oxígeno en este caso es un componente clave, porque este sensor es el de retroalimentación más importante, a final de cuentas es el que nosotros vamos a monitorear. Se ubica en el después de la combustión. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta que también es bastante interesante, porque cada que yo les hago la pregunta, muchas veces se quedan, es como posible. Yo cuando les pregunto cómo funciona el sensor de oxígeno, siempre les digo que el sensor de oxígeno es un sensor que tiene que tener una comparación. Entonces, la pregunta es en específico sobre el sensor de oxígeno. ¿Cómo funciona el sensor de oxígeno? Vamos a un convencional. No voy a hablar de un sensor de oxígeno de banda ancha, no voy a hablar de un sensor Air Fuel, sino un sensor de oxígeno convencional que todos conocemos y que sabemos bien cómo funciona y tiene sus 4 cables que son 2 del circuito del calefactor y los 2 de la señal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace un sensor de oxígeno? Dice
una pila Jorge Carballo, sí, pero explica que es una pila galvánica. El termostato se hizo para climas fríos, el termostato se hizo para todos los climas. Entonces, dice máximo 1 volt de registro por temperatura. Compara el oxígeno presente en los gases de escape con el oxígeno presente en la atmósfera. Marco Antonio, exactamente, es justamente lo que hace el sensor de oxígeno. Para quienes no conozcan bien el funcionamiento del sensor de oxígeno, un sensor de oxígeno es un comparador. Y bien lo dice, aquí arriba dejé una pila galvánica, ese término la primera vez que, bueno, no la primera vez, pero la primera vez que lo escuché con otro capacitador fue con Carlos Hurtado de AutoCheck. Un saludo al gran máster Carlos Hurtado. Pero sí, en efecto, o sea, ese sensor como tal va a comparar la cantidad de oxígeno que cuenta en la parte interna con la parte exterior. Si se dan cuenta en esos sensores de oxígeno, no traigo uno a la mano, me gustaría ponerlo más adelante o a ver si los podemos poner en el post aquí en redes sociales más adelante sobre el sensor de oxígeno. En la parte de atrás traen un pequeño agujerito. Ese agujerito es el agujero del comparador, es decir, ahí va a comparar la cantidad de oxígeno que existe en la parte interna contra lo que hay en el exterior. Entonces es importante que ese pequeño agujerito nunca esté tapado. Me ha tocado veces que está atascado de grasa, atascado de cochambre y precisamente ya no está funcionando de manera adecuada. Entonces, sí, es un comparador, es una pila galvánica, funciona muy similar a una pila galvánica y lo que hace es comparar la cantidad de oxígeno que existe en el tubo del escape, proceso de la combustión, contra lo que está en la parte exterior. Entonces, si el sensor detecta mucho más oxígeno, la computadora detecta o interpreta que la mezcla es pobre, hay demasiado aire y poco combustible y empieza a mandar una mayor cantidad de combustible. Si el sensor detecta poco oxígeno, la EQ detecta que es una mezcla rica y que es demasiado combustible y poco aire. Y vamos a hacer aquí ya nuestras pequeñas rayas. Vamos a empezar a rayar aquí la pantalla. Entonces vamos a ponerlo en color rojo y vamos a poner cómo se interpreta aproximadamente el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, no me van a dejar mentir, tiene que estar oscilando. ¿En qué voltaje tiene que estar oscilando? Anteriormente decíamos que oscilaba de los 450, 350 milivolts a los 750 milivolts. Me he encontrado sensores de oxígeno modernos que llegan a oscilar hasta 1 volt. O sea, ya sobrepasan el volt y están en buenas condiciones. Entonces, eso no quiere decir que exista una regla general. A final de cuentas, cada motor o cada sistema es el que va a estar especializando en decirte en qué voltaje o en qué rangos de voltaje tiene que estar funcionando el sensor de oxígeno. En teoría, aquí debe de estar funcionando el sensor de oxígeno y tenemos que tener con esta oscilación una inyección de combustible. Pero hay veces que el sensor de oxígeno, vamos a tachar es que el sensor de oxígeno empieza a actuar de esta manera. Hagan de cuenta que está derecho y que va subiendo y bajando. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando ya está en lazo cerrado, es decir, cuando el sensor de oxígeno ya está en su temperatura de operación y cuando el motor está en su temperatura de operación, para que el sensor comience a tener sus fluctuaciones, va a inyectar una mayor cantidad de combustible. Entonces aquí tenemos que este es nuestro sensor de oxígeno, O2, ¿sale? Pero nuestro ajuste de combustible de corto plazo va a empezar a subir. Es decir, que nosotros vamos a empezar a inyectar combustible a manera que en este lapso de tiempo que nosotros tenemos de este lado y en este lapso de tiempo que nosotros tenemos de este lado, nosotros con la inyección de combustible que tenemos de este lado, comience a fluctuar bien el sensor de oxígeno y nos pueda decir que tenemos una menor cantidad de oxígeno y tenemos la mezcla estequiométrica. Entonces, a grandes rasgos, señores, así es como nosotros podemos verificar si está funcionando o no está funcionando. Entonces, antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Dice, la diferencia de concentración de oxígeno entre los gases de escape y el aire, diferencia de generar un voltaje. Es trabajo generalmente de un sensor de oxígeno. Ok, muy bien, Francisco. ¿El sensor de temperatura también interviene en la mezcla de combustible? Claro que sí. Por la diferencia de voltaje en los sensores de nuevos vehículos,
de vehículos nuevos se debe al tipo de combustible. Es un factor, no es determinante, pero sí es un factor. 450 milivolts es el cruce de rico a pobre, normalmente de 0 a 1 volt, sí. Ok, aquí abajo. Ah, programa EQ para corrección de combustible, motor de combustible. No lo alcanzo a leer todo. Se nota que aquí fue de más para abajo, de 300 a 1000. Ok, ok. Entonces, a su temperatura ideal es cuando hace más la onda senoidal. Sí, realmente sí. Sensor de temperatura también interviene en la mezcla, si ya lo había leído. El ajuste del audio es intermitente. Si alguien me dice si el audio es intermitente, además de Salvador, por favor, se los agradeceré. Va en relación a esos datos que responde el sensor a la EQ, sí. ¿Puedes explicar el funcionamiento de los sensores AirFuel? En este momento no, pero podemos hacer uno justamente de eso. ¿Cómo identificar los sensores de banda ancha de los otros? Por la cantidad de cables, mi estimado, y por el color de los cables. ¿Cómo identificar? Ese ya lo vi. Un poco intermitente, muy poco intermitente. Se corta el audio. Se corta por ratitos, intermitente. El audio se desconecta. Ok, vamos a ver. Digo, desafortunadamente muchas veces nos llega a fallar aquí el proveedor de internet. Pero bueno, entonces, dice, aunque la temperatura del sensor no se relaciona con la temperatura del motor, no, de hecho no, es el sensor de temperatura del refrigerante y la temperatura del sensor de oxígeno. Que tenemos sí ya sensores de 4 claves que ya van calentador, llega más rápido a temperatura y funcionamiento. Exactamente, precisamente por eso se utilizan los sensores de 4 cables en adelante. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, vamos a cambiarlo y nos vamos a la que sigue. Bueno, aquí justamente tenemos una línea de datos que sacamos de un Scanator, donde yo les hago la siguiente pregunta. Vamos a borrar esto, vamos a borrarlo. ¿Es posible determinar una mezcla rica con estos valores que tenemos nosotros aquí? Tenemos sensor de oxígeno banco 1, sensor de oxígeno banco 1, sensor 2. Tenemos aquí una variación de voltaje que va de los 900 milivolts, 850 milivolts, hasta prácticamente cero, pero en algunos puntos llega a quedarse aproximadamente aquí, por ejemplo, que se queda arriba de los 500 milivolts, aquí se queda a los 400 milivolts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es posible determinar una mezcla rica? Pregunta, a ver, respuestas de este lado. Sí, comparando las oscilaciones correspondientes, mezcla rica, sí, 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 sí. Justamente me dicen que sí, justamente me dicen que sí. La pregunta, ¿esta mezcla rica puede generarme un misfire? ¿Puede generarme ya un problema de encendido en el vehículo? Que el contador me diga, ¿tienes un problema de ajuste de combustible? Les hago la pregunta porque ahorita lo que estoy viendo es eso. No estamos viendo absolutamente nada más. Les hago la pregunta. Si solamente con estos datos es suficiente para nosotros saber si hay una mezcla rica o no hay una mezcla rica. Entonces, podremos decir que sí, pero también podemos decir que no, que a lo mejor es una mezcla pobre. ¿Por qué razón? Porque no estamos leyendo todos los datos necesarios. Para que nosotros podamos determinar que realmente existe una condición de mezcla rica o de mezcla pobre, no es solamente ver la oscilación del sensor de oxígeno, sino que necesitamos ver más elementos que nos van a ayudar a determinar si realmente existe algún problema. Dice, el oscilograma que muestras en esos tiempos no es completo. Exactamente. Se puede determinar, sí, se puede determinar, necesitas un escáner. Aquí eso es un escáner, justamente estamos viendo un pantallazo de un escáner. Vamos a la diapositiva siguiente. Ok, dentro igual de los componentes claves que tenemos aquí, el sensor MAF y también el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión, el sensor MAP, miden la cantidad de aire que entra en el motor, un dato crucial para que la EQ sepa cuánto combustible va a inyectar. Entonces, también, aparte de la lectura que nosotros tenemos del sensor de oxígeno, también necesitamos la lectura del sensor MAF o del sensor MAP, depende de cuál tengo, si tiene los dos de los dos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar si está entrando mayor cantidad de aire de lo que debe de entrar.
y poder determinar cuál puede ser el factor por el cual tenga una mezcla rica o tenga una mezcla pobre. Los otros sensores, pues la EQ también considera la información como el que les comentaba, el de temperatura de refrigerante del motor, que es el ST, la posición de la mariposa del acelerador, en este caso pues ya son cuerpos de aceleración electrónicos como el que estoy mostrando ahorita en cámara, y el sensor TPS si es todavía Bowden, que trae nada más uno, entre otros para realizar los ajustes más precisos. Pero sí es algo bien cierto que el principal, el primordial que nosotros podemos determinar es a través del sensor de oxígeno. Pero no solamente vamos a verificar la fluctuación del sensor, sino que también tenemos que verificar otras cuestiones. Entonces, para los ajustes de combustible quedamos que existen dos tipos de ajustes de combustible. El primero, que es el ajuste de combustible a corto plazo, o el STFT por sus siglas en inglés, que es Short Term Fuel Trim. Es una corrección inmediata y rápida, es decir, cuando no existe una fluctuación en el sensor de oxígeno, es el primero en entrar para poder inyectar una mayor cantidad de combustible y poder hacer el ajuste para que exista la fluctuación del sensor, o en dado caso de que la fluctuación sea muy alta, bajar la parte de la inyección. ¿Para qué? Para que se nivelen los voltajes y que nosotros podamos poder determinar que existe la mezcla estequiométrica. Se expresa como un porcentaje, un valor de 0 significa que no se está haciendo ninguna corrección. Recuerden que cuando está en bucle abierto, siempre vamos a tener 0 porque no está realizando ninguna corrección. Un valor positivo, por ejemplo, más 5%, como el que tenemos en pantalla, indica que la computadora está agregando combustible para corregir la mezcla pobre. Un valor negativo, por ejemplo, menos 5, en el caso contrario, la EQ está reduciendo la cantidad de combustible para corregir la mezcla rica. Y por ahí allá arriba pusieron los ajustes de combustible que arriba del 15% estaba mal. Bueno, hay vehículos que pueden llegar hasta el 22, 23, 25% para que pueda hacer un ajuste en la mezcla aire-combustible. Y esto pasa sobre todo en los vehículos que ya tienen un sistema de sensor de oxígeno de banda ancha que permite hacer cambios sumamente instantáneos para subir la cantidad de combustible, inyección de combustible, de una manera muchísimo más rápida, muchísimo más elevada. Entonces, no se dejen guiar por lo que les está diciendo o que les dijeron en la escuela, que la regla general es que máximo 15% ya está considerado que está fuera de los parámetros y de los rangos, inclusive para la mezcla rica. No, señores, esto dependerá del fabricante. Y, por ejemplo, me ha tocado revisar varios vehículos con sistemas GDI que se van con un ajuste de combustible superior al 22%. Luego viene el ajuste de combustible de largo plazo o el LTFT, como sus siglas en inglés lo dicen, Long Term Full Trim, y es una corrección más permanente y adaptativa. La EQ aprende del corto plazo y lo traslada a largo plazo y se mantiene constantemente alto o bajo durante un periodo de tiempo determinado, y la EQ lo compensaría con la parte del largo plazo. Esto permite a la computadora almacenar un nuevo punto de referencia para la inyección de combustible en ciertas condiciones de operación, por ejemplo, marcha mínima, velocidad crucero, o por ejemplo, cuando tienes, para que no se cambie la velocidad cuando vas en carretera y que lo pones a una velocidad constante. Una vez que el Long Term Full Trim se ha adaptado, el Short Trim volverá a oscilar cerca de 0, ya que la corrección base ya se ha realizado. Y esto, señores, es muy, muy importante que lo interpretemos de manera adecuada, porque cuando nosotros ya nos vamos a ajustes de largo alcance, que ya está inyectando una mayor cantidad de combustible, entonces el short, como lo está diciendo la diapositiva, vuelve a caer a niveles de 0. ¿Pero por qué? Porque está heredando el ajuste de combustible en el ajuste de combustible de largo alcance. Entonces, dudas, preguntas. Dices, el ajuste a largo plazo se debe irse a la mitad del corto. Ya no lo alcancé a leer. Hace un promedio diferencial y se va a un corto plazo por regla general. No por regla general, no existen las reglas generales. Y ahorita vamos a ver.
En mi coche no comprendo por qué siempre me falla el inyector del cilindro 2 en un Renault Clio 2007. Vamos a checar eso. Dice, en Colombia para los vehículos Chevrolet Tracker, normalmente los short trims, full trim, deben estar dentro de más o menos 5% óptimo. Habrá que revisar el sistema de combustible, pero sí puede ser sin bronca alguno. Más 10, más menos 10, puede digerencia aceptable, y más menos 15 indica un problema serio que requiere diagnóstico inmediato. ¿Pueden existir picos de porcentaje en estos ajustes? Sí, sí pueden existir. Es un ajuste automático por parte de la ECU. Nosotros podemos manipular ese ajuste de compensación. Puedes ajustarlo siempre y cuando tengas un equipo de ingeniería. Carlos Solarte, aquí la cuestión es que no todos los escáneres, o sea, los escáneres en su mayoría son de diagnóstico. Si tú tienes un equipo, por ejemplo, un HP Tuners, un Alliant Tech, un Galeto o alguno que pueda mover mapas de inyección, entonces sí tú puedes ajustar de manera directa el ajuste de combustible, entre comillas, a la preferencia que tú tengas. Los ajustes siempre van a buscar cero, siempre van a querer irse hasta cero. ¿Por qué el long trim se va al 99%? Porque hay un problema. Tiene diferencia más 2. Si un carro está en menos 15 el largo o el corto está en cero, ¿está bien? Eso dependerá, justamente es lo que vamos a ver en este momento. Así que vamos a esa parte. Ok, continuamos. Bueno, ahora sí, ¿qué significan los valores? Los valores positivos altos, por ejemplo, más 15, más 20, indican que el ECU está agregando mucho combustible para compensar una mezcla pobre. Y esto puede estar causado, la más común de todas, una fuga de vacío, la entrada de aire no medida. Por ejemplo, recordemos que el sensor MAF se encuentra fuera del cuerpo de aceleración. Entonces, si existe una fuga de aire entre el sensor MAF y la entrada de la válvula de admisión, ya sea por ligas, ya sea por un EVAP que está abierto, ya sea por una GR que esté abierta, una manguera de vacío del múltiple de admisión, que no está bien dicho manguera de vacío, pero por cualquiera de esos detalles, nosotros podemos tener una mezcla pobre. Entonces, en ese momento, esa falta de aire no se convierte en un problema. Baja presión de combustible, que es decir, que la bomba de combustible tenga la suficiente fuerza. Recordemos que en los vehículos actuales turbocargados y en los de inyección directa tenemos una bomba de baja presión y una bomba de alta presión. Y si alguna de las dos bombas está fallando, no tiene la suficiente fuerza, pues obviamente no vamos a tener la presión necesaria para que nosotros tengamos el combustible como debería de estar llegando. Y eso es muy común, por ejemplo, en los Volkswagen, en los vehículos, en los Cupra, en los Seat, en los Audi con motores TSI, que el cam follower, que es el émbolo de la bomba de alta presión, se daña, falla y empieza a caer la presión, y tenemos en primera problemas de ajustes de combustible, y después ya tenemos que el carro se aburra completamente. Un turbocompresor en malas condiciones también es un parámetro que nosotros podemos checar en esta situación. Y los inyectores de combustible sucios, obstruidos, o que tengamos algún problema en el control de inyección de manera electrónica. Pero la mayoría de las veces estos tres son lo que nos indica. Inclusive lo dice el mismo Data, lo dice el mismo ProDemand, lo dice el mismo Identifix. Uno de los tres factores más importantes sobre problemas de ajustes de combustible que se van muy altos es por estos tres elementos, que puede ser la fuga de vacío, que no siempre puede ser la manguera. Les puedo decir que puede ser que también esté una válvula de canister, una purga de canister abierta completamente y que se esté fugando por ahí el vacío, o la parte de la EGR que igualmente se queda trabada. También nos hemos encontrado EGRs completamente tapadas que se quedan abiertas, y tenemos justamente un problema de ajustes de combustible, aparte de algún otro código de falla que podamos tener ahí. Y pues obviamente la cantidad de inyección que entra, que es menor, porque puede ser un inyector de combustible sucio u obstruido en este sentido. Mientras tanto, con valores negativos, por ejemplo, menos 15, menos 20%, indican que está quitando mucho combustible para compensar una mezcla rica. Y esta puede ser causada por un sensor MAF sucio que mide menos aire de lo que realmente entra. Puede ser un filtro de aire, no tienen ni idea la cantidad de veces
que he visto filtros de aire tan tapados que llegan con problemas de que es que me está consumiendo más gasolina, es que no tengo potencia en el vehículo, reviso los short trims, los full trims, reviso todo y me doy cuenta que al momento de hacer una inspección visual, el filtro de aire está completamente tapado, es como si ustedes quisieran correr con la nariz tapada completamente, eso es prácticamente imposible, después de 2, 3 pasos se van a cansar. Bueno, en mi caso, al menos ustedes pueden llegar hasta unas 2, 3 cuadras. Una fuga en el regulador de presión de combustible de igual manera puede afectar en esta situación, o que un inyector se encuentre abierto y se encuentre goteando, que también es algo común. Y estas no me las saqué de la mano. Esto viene directamente en el ProDemand, viene directamente en el All Data, viene en el Identifix, que cuáles son los de los factores más comunes que nosotros encontramos con esta situación. Método de diagnóstico realmente es muy sencillo, son 4 pasos de diagnóstico como tal. Un método común para diagnosticar la causa del mal del ajuste de combustible es observar los valores de diferentes condiciones de operación del motor, los valores de short trim y long trim. Reaccionan de manera diferente según la causa del problema, por fuga de vacío, inyectores, bomba de combustible, etcétera, etcétera. Y el control electrónico de la hora que vamos a ver ahorita. Primera, con el motor en marcha mínima, motor en ralentí sin pisar el acelerador, vamos a observar los ajustes de combustible. Valores positivos a 15% más se sugiere un problema que tiene un gran impacto en bajas de revoluciones. Por eso le preguntaba hace rato si podemos determinar, de acuerdo a la gráfica del sensor de oxígeno, si teníamos una mezcla rica o no la teníamos. Si nosotros estamos con marcha mínima, entonces sí podríamos considerar que tenemos una mezcla rica, pero esto simplemente por revisar que estemos a bajas revoluciones. Y puede ser fuga de vacío, en ralentí el motor tiene una alta cantidad de vacío y una pequeña fuga puede hacer una gran cantidad de aire no medido cuando está causando una mezcla pobre. Valores negativos, altos, más menos 15%, puede indicar un exceso de combustible en ralentí y la mayoría de las veces suele producirse por un problema en el regulador de presión de combustible o un inyector en malas condiciones que ya está goteando, que está tan sucio que no puede cerrar y está empezando a gotear. Los factores son muy importantes. Entonces, cuando nosotros podemos observar que ya se nos van mucho más arriba de lo que indica el fabricante, entonces ahora sí tenemos que prestarle mucha atención en este sentido. Puede ser que no se encienda todavía el código de falla, puede ser que no se encienda la luz 1000, pero que sí tengamos ahí un problema de que está consumiendo mayor cantidad de gasolina. Y esto, señores, es parte esencial de lo que tenemos que revisar en marcha mínima. Paso 2, acelerar un régimen crucero, más o menos 2000, 2500 RPMs, y vamos a mantener la velocidad de manera constante. Esto se hace en punto muerto o en un dinamómetro. Lo ideal que fuera un dinamómetro, porque entonces no solamente estamos viendo ¿cómo se llama? Las revoluciones, sino también un régimen de carga muy similar a lo que está sucediendo cuando el vehículo está andando. Pero obviamente, pues no todos tenemos la capacidad de comprarnos un dinamómetro, no son nada baratos, pero sí es una herramienta que puede ser útil en algún momento. Si los valores positivos bajan a un rango normal cerca de 0, esto refuerza la sospecha de la fuga de vacío. Entonces, a medida que aumentan las RPMs, el vacío del motor va a disminuir y el aire adicional de la fuga se vuelve una fracción menos significativa del flujo total del aire que está entrando al motor, lo que permite que el sistema se corrija automáticamente. Entonces, aquí tendremos que revisar si estamos consumiendo mayor cantidad de combustible en bajas RPMs o en altas RPMs. Si lo tenemos en bajas RPMs y en altas se corrige el ajuste de combustible, entonces significa que tendremos una fuga de vacío y esta la podremos medir ya sea con una herramienta análoga o directamente con el osciloscopio, entonces sin bronca alguna. Si los valores positivos permanecen altos, puede indicar un problema en el suministro de combustible como bomba de gasolina débil, un filtro de combustible tapado. Hace unos meses sacamos de un F-150 un filtro que al momento de que lo volteamos salió completamente negro y con pedazos del papel filtrante ya directamente al suelo. Entonces ese filtro por lo menos tenía mínimo 5 años, 6 años que no lo cambiaban. Entonces
justamente esta parte, a pesar de que inyectaba más gasolina, el sistema seguía indicando que era un sistema o una mezcla pobre. Entonces el filtro de combustible es un factor principal para poderlo determinar, al igual que la bomba de combustible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? No solamente medir la carga calculada, sino que también podemos medir revisar la línea de datos de la bomba de combustible cuando estemos revisando los ajustes de combustible, y revisar también la gráfica del sensor de oxígeno. Entonces, paso número 3, aceleración al fondo, el WOT, Wide Open Throttle, es decir, aceleramos a fondo, pisamos el fondo del acelerador por un momento, digo, no solamente es pisar y dejarlo soltar, sino llegar a WOT, 1 o 2 segundos, soltamos y vamos a observar el cambio en el ajuste de combustible. La mayoría de las veces de lazo abierto durante la aceleración a fondo. Esto significa que ignora las lecturas del sensor de oxígeno y calcula la inyección solamente basándose en los mapas preestablecidos. Quien preguntaba hace rato si podíamos modificar los mapas, estos son los mapas preestablecidos que podemos nosotros modificar. Por lo tanto, en este caso, el short trim y el long trim deben de ir a 0 y congelarse. ¿Por qué? Por tomar consideración de la computadora por la apertura completa del cuerpo de aceleración. Si los valores cambian drásticamente durante esta fase, podría haber un problema con un sensor MAF que está enviando una señal incorrecta del ECU, además de que al momento de que nosotros aceleramos a fondo y soltamos, el motor puede toser de manera directa. Entonces, aunque no tengamos la falla ahí del sensor MAF, aunque no tengamos ahí esa situación de que ya no está marcando un código de falla, puede estarnos dando una lectura incorrecta, y esta es una manera de poderlo interpretar sin problema alguno. Síntomas y problemas comunes asociados, además de la lectura del escáner de los síntomas del vehículo, pueden dar pistas bastante valiosas. Con la mezcla pobre, por ejemplo, podemos tener un P0171 y puede estar la luz 1000 encendida, ya sea banco 1 pobre o P0174, banco 2 pobre. Recuerden que hay vehículos 4 cilindros que tienen 2 bancos, por ejemplo BMW. Marcha mínima inestable o ralenti errático, fallo de encendido, misfire. El contador de fallos de encendido puede aumentar constantemente a través del modo 6. Falta de potencia, o como que quiere o no quiere acelerar, como que tiene la duda si acelerar o no. Silbidos, por ejemplo, en el motor, cuando tú aceleras se escucha un pequeño silbido, o siseos en el motor que indican que existe una fuga de vacío. En valores negativos, mezcla rica, podemos tener la luz del check encendida con un P0172 o un P0175, olor a gasolina en los gases de escape, el sensor de oxígeno queda negro, humo negro en el escape, aumento del consumo de combustible y mucha dificultad para arrancar. En frío, sobre todo, empezamos con problemas de que es que en frío no arranca, pero ya llega a cierta temperatura y arranca sin problemas. Entonces, esta es una de las situaciones que nosotros podemos determinar. Y dudas, preguntas, comentarios antes de pasar a la siguiente fase, que está bastante interesante también. Dice, ¿esto lo puedo ver con el escáner OBD2 Launch Creator? Sí, sí lo puedes ver. Pueden poner el código QR para escanear. Dice, Chevrolet Sonic tiene un código P0171. Cuando se llega a un tope se acelera. Ese está interesante porque eso puede ser un control del sistema de cuerpo de aceleración. Tengo un Spark, ya no lo alcancé a leer. Aquí está 1.0, me marca menos 15. Y los grados de avance están en 0 y 2, están en 0.5 relativa, pero tengo falla en cuerpo de aceleración. No ajusta el mínimo. Habría que revisar en el caso de tu Spark que podamos tener el ajuste básico sin problema alguno. Y no solamente revisar el ajuste de combustible. Entonces hay que ver este paso. Entonces mi carro, si no prende al arrancar, ese puede ajustar algún vacío. Es un factor, no es determinante, pero puede ser un factor. Pues se puede hacer con un ThinkDiag 2. Sí, realmente lo puede hacer con cualquiera. Porque estamos hablando OBD2 genérico, no estamos hablando de OBD2 en específico. Si tú tienes un Scanator Android, si tú tienes un LM327 con la aplicación Torque, lo puedes ver sin problema alguno. No necesitas el super equipo en este caso para poder hacer esto. Así que realmente bastante
bastantes equipos tienen la capacidad de poder hacer esto. Y ahora sí no se me va a olvidar. Vamos a regresarle los controles. Ah, ya no sé cómo hacerle aquí. Ah, ah, ah. Ya me quitaron el control. Gracias, mi estimado. No se alcanza a escuchar el video. Bien, pues antes de regresarle los micrófonos al profesor Cardelas, en lo que ahora sí que aclara un poco la voz, en lo que se da un pequeño break, ya que esta primera parte estuvo bastante nutrida de información, les recordamos nuevamente los siguientes webinars que vamos a tener y nuevamente hacerles el comentario para las personas que en algunos momentos nos llegan a pedir su constancia de participación a través de lo que es el grupo de Telegram, que nos envían mensaje directo o nos envían correo. Nada más pedirles que nos apoyen con su correo, su nombre y cuál es la constancia de participación, o mejor dicho, el webinar del cual están solicitando la constancia, porque así nosotros podemos darles una atención un poco más rápida. Nuevamente, su nombre y su correo, muy importante, con el que entraron a la sesión para así poder identificar el tiempo con el que estuvieron en la sesión. Para los que apenas se están conectando, también recordarles que en estas 3 sesiones se requiere un mínimo del 70% de asistencia para ser acreedores al examen o el 100% en 2 de estas 3 sesiones. Y como lo hemos platicado a lo largo de la charla del día de hoy, hoy es la segunda sesión y el 4 de septiembre es la tercera y última sesión. Entonces, regreso los micrófonos al profesor Gustavo Cardelas para que siga con la explicación. Gracias, muchas gracias. Por ahí dicen que no respondimos una pregunta: ¿cómo sabe el sensor de oxígeno la temperatura del catalizador? Recuerda que existen dos factores para hacer la comparación, que es el segundo sensor de oxígeno. El segundo sensor de oxígeno, cuando ya detecta que está la temperatura de operación, es justamente cuando ya está en la parte de la temperatura del catalizador. Y además hay catalizadores calefactados que tienen también una resistencia que permiten hacer la parte de conocer justamente en qué temperatura se encuentra el catalizador. Que no hay mucha ciencia, no hay mucho pierde, se utiliza el sensor número 2 o se utiliza el, catalizador calefactado. Ok, bueno, vamos a continuar con esta parte, la segunda parte ya prácticamente con esta terminamos. Aunque llevamos ya una hora, si se dieron cuenta, realmente la información es buena. Bueno, creo que es buena, es muy detallada, pero quiero que lo vayamos viendo un poquito más avanzado y vamos avanzando un poquito más a sistemas muchísimo más específicos. Entonces, puntos a revisar según el diagnóstico: para valores positivos altos, mezcla pobre, fugas de vacío, inspeccionar mangueras de vacío, juntas de admisión, sistema de curva de canister, que es el sistema del EVAP, la válvula PCB o el sistema de la EGR. Filtro de combustible obstruido, bomba de combustible que no tenga la presión adecuada, que sea débil, inyectores sucios, inyectores tapados, el sensor MAF sucio, si está sucio,
subestima la cantidad de aire que esta entra, lo que hace que la eco inyecte menos cantidad de combustible necesario. Para mezcla rica, el sensor MAF sucio defectuoso, si mide más aire del que está realmente entrando, la eco inyecta demasiado combustible. Y ojo, no porque esté marcando que está enviando mayor cantidad de aire, significa que nos vaya a aprender un código de falla sobre que está mal el sistema. Regulador de presión de combustible defectuoso, ese también es una de las situaciones. Si se queda abierto, deja pasar demasiada presión. En un momento te llamo. De igual manera podemos tener ahí problema con la mezcla rica. Inyectores goteando, sensor de oxígeno defectuoso, un sensor que falla puede enviar una señal incorrecta a la computadora, es decir, si el sensor tiene una respuesta lenta, también puede tener ahí un problema. Filtro de aire tapado, reduce el flujo de aire, lo que puede causar una mezcla rica, entonces hay que revisar esos puntos de manera específica. La limpieza del cuerpo de aceleración también es crucial y primordial para que nosotros podamos tener bien el ajuste de combustible. Y bueno, aquí tenemos uno de los equipos que a mí me gusta más para revisar este sistema de ajustes de combustible. Recuerden que yo no estoy casado con alguna marca en específico, si bien utilizo el Sun Diagnostics, puedo utilizar un Autel, puedo utilizar un Launch, pero en ajustes de combustible el que se lleva las palmas para mí es Scanator. ¿Por qué Scanator tiene esta cosa que se llama mapa de combustible? Entonces, yo por ejemplo puedo ver aquí si existe una mezcla rica o si existe una mezcla pobre. ¿A través de qué? A través de lo que nosotros tenemos en pantalla. Entonces, aquí se los voy a poner. De este lado, nosotros tenemos el valor de carga calculado y de este lado tenemos las RPMs. Y con base a un mapa de colores podemos tener el 0 de este lado y tenemos, por ejemplo, que no tenemos aquí y que si el ciclo está cerrado o está abierto, dice ciclo cerrado utilizando todos los sensores de oxígeno. Entonces, aquí tenemos de 0 a 5 o 6%, más o menos, y tenemos que en 1500 RPM y con un 30% de la carga calculada, 20.39 más bien aquí, tenemos que estamos en mezcla estequiométrica. Y tenemos aquí el ajuste, o más bien tenemos la oscilación del sensor de oxígeno de 900 milivolts aproximadamente. Y el ajuste de combustible pues se está llevando a cabo de mayor a menor. Y por lo tanto no tenemos ajuste de combustible a largo plazo. Porque en teoría y en la práctica estamos llevando lo más cercano hacia la mezcla estequiométrica. Esto, recuerden, solamente lo hace el Scanator. Pero no solamente hay que ver eso, aquí tenemos uno en el cual tenemos una mezcla pobre, en la cual si nosotros podemos hacer el análisis acorde a lo que estuvimos revisando hace rato, recordemos que debemos de tener una oscilación y aquí no tenemos oscilación, a pesar de que está a 900 milivolts, pero luego cae, sube, cae y aquí ya tenemos la oscilación. Al momento de que nosotros tenemos ya aquí la oscilación, pues nosotros podemos revisar que el ajuste de combustible a corto plazo se está desplazando y de este lado ya tenemos un aumento de inyección de combustible. El valor de carga es el 30%, del 10 al 30% el valor de carga y las revoluciones son de 852. Aquí tenemos nuestro pico y tenemos aquí nuestra caída. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos un ajuste de combustible de aproximadamente del 10%. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos una mezcla pobre en este caso. Y nosotros le hicimos la mezcla pobre a propósito porque le desconectamos una manguera de vacío. Entonces, al momento de que nosotros desconectamos la manguera de vacío, obviamente existió aquí el pico de una mayor entrada de aire no registrado, por lo tanto, me está haciendo un ajuste de combustible para que pueda tener su oscilación sin problema alguno. De esa manera, nosotros nos podemos identificar de una manera más sencilla, hacer nuestro diagnóstico de ajuste de combustible. Entonces, si yo voy a detectar
un problema de ajuste, ocupo este escáner en específico. Para mí, el mejorcito que puedo la pobre, se dan cuenta, un diagnóstico, y este ya es un diagnóstico okay, directamente en un vehículo con una falla. Pero si que este era pobre, porque tenemos que existe el ajuste de combustible. Vamos a volver a seleccionar nuestra pluma. Nuestro ajuste de combustible de corto alcance está oscilando, pero ya está heredando a largo plazo un ajuste de combustible. Cuando se genera esta parte, esto se toma nuevamente como si fuera un ajuste diferente. Entonces, nosotros tenemos 2300 revoluciones por minuto y tenemos lapsos en los cuales tenemos un 10 y vuelve a caer. Aquí tenemos un más 10 en bajas revoluciones y vuelve a caer. Esto significa que ya tenemos un problema y este problema lo podemos determinar ya directamente con otra herramienta de diagnóstico. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando las cosas ya están bien? Ok, vamos a borrarle esto antes de... Seguimos con ese mismo vehículo. Esta prueba es igual a ajuste de combustible a largo plazo. Aquí nos está marcando que sí hay una corrección, pero tenemos datos que se van arriba del 30 y datos que regresan a 0. ¿Por qué? Pues si se dan cuenta, aquí no existe una oscilación en el sensor. Mayor cantidad de combustible a corto plazo, pero va a ser tanta la cantidad de combustible que ya se hereda hacia el ajuste de combustible de largo plazo. A esta parte ya es el ajuste de combustible a largo plazo y tenemos un 54% en corto plazo y un 18.75% en largo plazo. Y aún así, no está oscilando nuestro sensor de oxígeno. Tendría que ser. Entonces, ya es un tema bastante serio que tenemos que revisar bajo otra estrategia de diagnóstico. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. No pude estar en la primera parte, no me acuerdo mucho la conversación. Híjole, no sé, no tengo yo datos de que se esté cortando. Porfa, avísenme si se sigue cortando para ver qué. Creo que no, se corta mucho el audio, el internet está fallando. Sí, el audio se corta en ocasiones, sí se corta. Ok, bueno, mientras ahorita no es su conexión, o sea, si el problema es mi conexión, no la suya. Entonces, si se corta, se debería repetir. Está fallando el internet. Híjole. Bueno, de todas formas se va a quedar grabado. No es conexión de ustedes. Es muy probable que sea mi enlace el que esté fallando. No sé por qué. Sí se ha perdido mucho el contenido por la falla. Día del examen, eso no lo tengo. Ok, bueno. Vamos a esperar que no nos falle la tecnología. Recuerden que son cuestiones que a veces no podemos controlar. Pero bueno. ¿Qué pasa si todo está en orden? Si todo realmente está en orden, si aparente que el sistema aparentemente está bien, no significa que realmente lo esté. O sea, ustedes ya vieron en el esquema anterior, se estaba yendo muy encima el ajuste de combustible a corto plazo, ya lo heredó a largo plazo, perdón, y
sigue sin marcarnos un código de falla, pero existe un alto consumo de combustible. Entonces, ahora sí ocupamos una herramienta para hacer la verificación de la inyección del vehículo. Y justamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, revisar el inyector, los inyectores, la bomba de combustible, todo. Entonces, ahora sí nos conviene revisar ya de manera electrónica nuestro inyector o nuestros inyectores de combustible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el estado de voltaje de alimentación del control de inyección, identificar condición de tiro del control, identificar estado del control de la computadora, consumo de corriente del circuito del inyector e identificar el movimiento del inyector. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un problema serio y ya hicieron en otros talleres, ya sé que en nuestros talleres no pasa, siempre pasa en otros, de piezas y que no funcionó. Entonces llegan con nosotros y nosotros al hacer la revisión y verificar las cosas vemos que sigue exactamente igual de como estaba antes de que le cambiaran todo. ¿Pero por qué? Porque no hicieron las pruebas requeridas. Y en este caso, ahora sí necesitamos revisar de manera certera los inyectores. Y realmente se pueden revisar todos los inyectores, hasta los de OBD de primera generación, como los TBI, que utilizan uno o varios inyectores dentro de la toma del aire, o los inyectores multipuerto, que también venían en los sistemas EFI, por ejemplo, de Ford, en los MPFI de General Motors, o inyección secuencial, como los SFI, los de inyección directa, los TSI, los GDI, etcétera, 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 o los de inyección dual, los que tienen doble inyector, o una inyección combinada, que pueden inyectar 2 veces al momento de la combustión. Entonces, para esto vamos a ocupar un osciloscopio. ¿Y cómo se ajusta el osciloscopio? Primero que nada, muchos ya conocemos o ya sabemos cómo usar el osciloscopio, pero muchos no. Es una herramienta que a lo mejor es nueva para algunos, y al día de hoy vamos a ver un análisis de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a medir. Para medir los voltajes con el osciloscopio se ha de contar el número de divisiones verticales que ocupa la señal en la pantalla, que es el eje Y, que es la parte vertical. Es decir, vamos a ponerle la pluma de este lado, es esta parte. Es importante que la señal ocupe el máximo de espacio para realizar una medida fiable, y para ello actuaremos sobre el conmutador de amplificador vertical. Vamos a borrar esto. La medida de tiempo se utiliza una escala horizontal del osciloscopio. Esto incluye la medida en periodos, anchura de pulsos, tiempo de subida y bajada de los impulsos, la frecuencia, que es una medida indirecta y se realiza calculando la inversa del periodo. Al igual que para medir los voltajes, la medida de tiempos va a ser más precisa si el tiempo del objeto ocupa la mayor parte de la pantalla, la resolución. Para eso actuaremos sobre el conmutador en base de tiempos. Y vamos a ocupar o vamos a encontrar dos tipos diferentes de osciloscopio, en el cual encontraremos el de tiempo por división, que es estos cuadritos que vemos aquí equivalen a n cantidad de tiempo entre cada una división. Entonces tenemos en este caso, vamos a poner la pluma otra vez, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esos 10 espacios son de un tiempo por división. El tiempo en este caso son 2 milisegundos. Pero hay otro tipo de osciloscopio, que es, por ejemplo, los que utiliza Snap-on, los que utiliza Son. Estos osciloscopios son de tiempo de barrido. Eso significa que el tiempo por división no existe, sino que todo lo que aparece en la pantalla es la misma cantidad de tiempo. Es decir, todo lo que aparece en el eje X, en el eje inferior, en esta parte de aquí a acá, en este caso son 5 milisegundos, mientras que en el otro, en cada cuadro, eran 2 milisegundos. Entonces, esa es la diferencia que existe entre el tiempo de barrido y el tiempo por división. ¿Cuál es mejor? Todos tienen sus ventajas, todos tienen sus desventajas. Ventajas del de tiempo por división: la resolución es muy grande, te entrega un producto de mucho mejor calidad,
mientras que el de tiempo de barrido te entrega una línea de datos muy larga, como si fuese un video. Entonces tú puedes analizar hasta, no sé, creo que son 20 segundos, no es cierto, no son 20 segundos, son hasta 10 minutos o 20 minutos. Si por aquí anda Valentín, que nos diga por ahí cuánto es lo que equivale de tiempo de grabado en el osciloscopio de Snap-on. Entonces, en el tiempo de barrido obtenemos solamente una gráfica de este tipo, mientras que en el tiempo por división tenemos una gráfica de este tipo. Entonces, quiere decir que son 2 milisegundos por cada cuadrito y en este son 5 milisegundos tiempo total. Y si se dan cuenta, en esta son aproximadamente 1.5 milisegundos de apertura del inyector. Entonces, ¿qué podemos medir con el osciloscopio en el inyector? Voltaje de control, corriente de control, resistencia bobina del inyector, corriente máxima, tiempo de inyección, tiempo de apertura, tiempo de cierre, voltaje inducido, calidad de voltaje de la alimentación, presión en el riel de combustible y presión en la línea de retorno de combustible. Es decir, con un solo equipo digital podemos quitar un montón de equipos análogos para poder hacer la revisión. Pero antes de interpretar el gráfico, pues aquí les voy a poner más o menos cómo se interpreta. Tenemos un voltaje de batería que representa la línea amarilla, que es el voltaje de alimentación. Mientras se encuentra 12 volts, mientras se encuentra a 14 volts, va a permanecer cerrado porque es una válvula normalmente cerrada, que tiene corriente, pero está cerrada, y cuando se le quita el voltaje de alimentación es cuando se abre. Entonces, al momento de que se abre, se activa. O sea, al momento de que se abre el voltaje, se activa cuando queda en 0 volts y abre el inyector. En ese punto es cuando nosotros vamos a tomar nuestra medida, nuestra medición. Y tenemos de este lado aquí nuestra alimentación, que es esta. Esta es la alimentación del circuito del inyector, que son aproximadamente... A ver, déjenlo borro porque no me salió bien. Son 12.7 volts para arriba. Cae lo más cercano a cero o a cero, y de aquí hacia acá tenemos nuestro tiempo de inyección, es decir, el tiempo que permanece abierto el inyector y que inyecta el combustible al motor. Luego tenemos el pico del impulso. Cuando nosotros cerramos, recuerden que es un embobinado y generamos una alta tensión. Entonces, el alta tensión sube y a esto le denominamos el pico del impulso, y esta pequeña pancita que nosotros vemos aquí es la recuperación. Pero ojo, esa recuperación solamente se va a ver en inyectores convencionales. En inyectores de alta presión no se va a poder ver de esa forma. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver si existe alguna otra pregunta. Dice, ¿funciona igual un osciloscopio de una aplicación de internet o se requiere alguno en específico? Cualquiera. Yo por ejemplo, en o el Picoscope, con el lado de Pico. Con el Snap-on puede ser más de 5 minutos, dice César Cuevas, gracias. Y eso que yo trabajo en equipos de... Realmente tuve una Subron 5.3 borda, solo marcaba PC200 corrió una limpieza de inyectores. Exactamente, con la limpieza de inyectores. Entonces, ya empezamos con esta parte. ¿Cómo se ve un inyector de alta? Ahorita les pongo cómo se ve un inyector de alta. Es una muy buena pregunta y ya lo vieron. Este es un inyector de presión. Este es un inyector de alta presión. Es el inyector de mi carro del Vic. Entonces, aquí tenemos un inyector de alta presión. Tenemos picos. ¿Por qué? Porque recuerden que estos inyectores Gustavo, trabajan se te está a más de cortando el audio 75 y ya no volts. se entiende. ¿Perdón? Se te está cortando el audio y ya no se entiende. Ok, déjame ver acá de este lado. A ver, ¿ya se escucha mejor el audio? Ahí se escucha mejor. Ok,
Esperemos que esta configuración nos funcione hasta el final del webinar. Bueno, les comentaba, este inyector como tal, este es el inyector de alta presión. Recuerden que los inyectores de alta presión tienen más de un impulso, es decir, tienen más de una activación y trabajan arriba de 70 volts. Por eso nosotros vamos a tener aquí los impulsos. La activación inicial es de 12 volts. El impulso o los impulsos siempre van a ser superiores a los dos. Este, por ejemplo, arriba de los 40 volts y este a los 75 volts. Entonces es muy importante que nosotros podamos determinar esa parte y saber qué tipo de inyector estamos utilizando. Entonces, ese es el gráfico. Otra de ellas, pues que no encontramos la recuperación de la parte inferior, es decir, la que nosotros tenemos aquí, no tenemos, más bien, aquí no tenemos la recuperación. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, este me puede servir para resolución de combustible. No sé si tu launch tenga osciloscopio, pero para poder hacer la revisión que vimos anteriormente, sí. Hace rato mencionamos una prueba de bomba de alta presión, ¿cómo la podemos diagnosticar? Esas se las dejamos pendiente porque no nos va a dar tiempo de checar esa parte, pero sí, con todo gusto, te pasamos los datos de cómo checar las bombas de alta y de baja presión. Bueno, entonces, sigamos con la siguiente diapositiva. Ya vemos la interpretación básica. Aquí tenemos otra interpretación. De igual manera, tenemos aquí un problema con un inyector. Aquí tenemos dos gráficos, como los pueden ver. Estos ya son un pico. Estos como tal, tenemos un consumo de corriente. Recuerden que también tenemos que medir el consumo de corriente. Obviamente, vamos a tener dentro de la apertura vamos a tener el consumo de corriente. ¿Por qué? Por la baja de tensión. Vamos a incrementar nuestra corriente, perdón. Pero si se dan cuenta de este lado, pasa algo muy curioso. Aquí tenemos nuestro pico de corriente, pero no tenemos otro pico. Podemos detener un control de tierra. ¿Cuál puede ser el defecto? Lo hablé en redes sociales hace poco sobre los tipos de cortocircuito que existen. Cortocircuito a positivo, cortocircuito a masa. Entonces, cuando es cortocircuito a masa, pasa directamente y quema los componentes. Ahí sí abre fusibles, calienta los cables, etcétera, etcétera. Pero en este caso, nosotros podemos identificar que puede existir un falso contacto y que tengamos un cortocircuito positivo yendo hacia otro lugar y nos está generando un problema justamente en el control de inyección. Y esto puede ser repetitivo en 2 o más inyectores. Así que mucho ojo que cuando nosotros estemos revisando con osciloscopio y nosotros verifiquemos después de hacer el análisis o que le hicieron la limpieza en ultrasonido y lo llevaron al laboratorio, etcétera, etcétera, y después digan, es la computadora, aquí tenemos un problema de control de inyección, tenemos un problema de mezcla, y aparte de tener el problema de mezcla, podemos determinar con el mismo osciloscopio que el problema no viene de la computadora, sino que tenemos un cortocircuito en el circuito del inyector. Ahora nos tocará determinar a través de las diferentes herramientas que tengamos, multímetro, pruebas, lámparas lógicas, obviamente las que tienen medidor de voltaje, o con el mismo osciloscopio, para poder verificar en dónde tenemos el cortocircuito, dónde se está produciendo el cortocircuito, porque entonces ahí es cuando ya nos conviene hacer un diagnóstico más preciso. Como se los dije la vez pasada, estos son los que nos van a generar una mayor cantidad de flujo de lana en nuestro taller. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos a ver si tenemos acá. Dice, con una pinza perimétrica, ¿cuándo se vería el consumo del inyector? En la gráfica roja es como se ve directamente. A mí me dará el curso, no se escucha nada. Se sigue cortando, dicen por acá. Por favor, díganme si se sigue cortando. Uy, ya me pasé.
Se los voy a agradecer bastante si me sigue cortando. Excelente explicación. Gracias, mi estimado César Cuevas. Podemos quedar hasta aquí porque se sigue cortando, se corta la transmisión. Se corta, híjole. Ok. Por ahí me pueden decir si se sigue cortando, se los agradeceré bastante. Ya casi terminamos. Ok. ¿Cómo se interpretan? Por ejemplo, aquí tenemos aquí tenemos un inyector de alta presión. De hecho, aquí tenemos el doble pico. Este es el inyector de inyección directa. El tiempo de barrido, en este caso estamos ocupando 5 milisegundos. El tiempo por división, de igual manera lo podemos ocupar en 2 o 5 milisegundos. La ventaja de tener un tiempo por división es que podemos ocupar una mayor cantidad de resolución en la pantalla sin problema alguno. Los voltajes siempre serán superiores. Siempre serán superiores los voltajes en los de inyección directa. Entonces, tenemos la alimentación de 12 volts y el tiempo de inyección en este caso es aproximadamente de 1.5, 1.4 milisegundos. Es el tiempo de inyección en marcha mínima. Recuerden que cuando nosotros hagamos más problemas, bueno, perdón, cuando nosotros tengamos más aceleración, va a cambiar nuestro tiempo de inyección. Por acá me están mandando un mensaje de un inyector normal para un inyector de 2 etapas. No tengo un oscilograma, sí me faltó un inyector de 2 etapas, pero se los ponemos en el manual. Recuerden que van a llevar un manual, no solamente es la presentación como tal, van a tener ¿cómo se llama? Un manual de nuestra parte, de parte de ITR y de Gustavo Cardelas, donde vamos a tener ahora sí los oscilogramas específicos que van a tener con cada. Y bueno, de igual manera para el consumo de corriente, el consumo del inyector, del circuito del inyector, tenemos 2 pinzas amperimétricas. Recuerden que dependerá del osciloscopio el tipo de pinza que vayamos a ocupar, pero estas deben ser de bajo amperaje y vamos a configurarlas a 2 amperes, a no más de 20 milisegundos o 5 milisegundos, 10 milisegundos, dependiendo del osciloscopio. Y tenemos nuestro tiempo de inyección, nuestro amperaje en subida, vuelve a caer nuestro amperaje a 0 cuando ya no tenemos la inyección como tal. Así que de esta manera nosotros podemos verificar la interpretación de 2 tipos de señales distintas, que es una, la señal del voltaje y la apertura del inyector, y por segunda, con la pinza perimétrica, podemos revisar el consumo de corriente del inyector. Vamos a regresar, aquí la tenemos de este lado. Aquí como tal, nosotros tenemos las dos, estamos revisando con la pinza perimétrica, verificando el voltaje de el consumo de corriente en el gráfico rojo, y en el gráfico azul estamos verificando el voltaje del inyector. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan al respecto? ¿Dónde van a enviar? Se va a enviar por correo que tú te hayas registrado, se va a enviar el manual. ¿De cuánto es el tiempo de inyección del inyector de alta? Depende de PEMES, puede ser desde 1.5, 1.7, 2.5 milisegundos. Muy agradecidos por ustedes toman el tiempo para que nosotros obviamente el audio hoy estuvo malo. Si se pudiera repetir el webinar sería muy bueno. Vamos a revisar esa parte porque sí estuvo horrible el audio. Yo pensé que era cuestiones de micrófono, pero no, sí es cuestión de señal. El manual nos llega antes del examen. Sí, en efecto, el manual les va a llegar antes del examen. Cómo poner la señal del inyector y el consumo, tal cual como lo estás viendo. Según unos minutos no me dejaba entrar. Pésimo audio. Híjole, sí, ya no puedo hacer absolutamente nada más al respecto. Muy bien. Bueno, al día de hoy sería todo. No me queda más que agradecerles, como siempre, a todos ustedes
su estancia en este webinar. Lamento mucho, me da mucha pena que nos haya fallado el audio en esta ocasión. No suele ser así. Tengo que verificar qué está pasando con internet. No es todo, pero esperamos que lo que hayan visto les haya sido interesante, les haya sido bueno. Aún así, el 12, y recuerden que van a tener su manual con oscilogramas y con pruebas para que ustedes lo vayan estudiando. No me queda más que agradecerles nuevamente a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Recuerden seguirnos en redes sociales a todos. A ITR, a Rostrans, a su servidor. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todos lados. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, profesor Gustavo. Sí, desgraciadamente la cuestión aquí del internet no siempre da la palabra de honor. Hemos tenido igual nosotros unas dificultades de este lado, pero el día de hoy ha sido todo por nuestra parte. Recuerden que el 4 de septiembre es la tercera y última sesión donde vamos a definir quiénes son los participantes que tienen la oportunidad de presentar el examen de certificación y una vez que ya les llegue el correo de que han sido acreedores a realizar este examen, lo único que les pedimos es estar atentos para la cuestión de la fecha en la cual se va a abrir el examen. Y una vez que lo realicen, les pedimos una calificación mínima probatoria de 8.5 u 85, como gusten verlo, para poder ser acreedores a esta certificación. Nuevamente recuerden que el 4 de septiembre es la tercera y última sesión de esta certificación en diagnóstico automotriz. Sin más, agradecerle a Gustavo Cardela su participación del día de hoy en toda esta serie de webinars y también agradecerles a todos nuestros asistentes. Así que, bonita noche. Dime, dime. Antes de irnos, quiero reiterar la invitación para Expo RUJAC en Guadalajara la próxima semana, miércoles, jueves y viernes. Vamos a estar ahí presentes. Vamos a dar una capacitación nosotros el día 27 sobre redes de comunicación. La que sigue es diagnóstico justamente de redes de comunicación, algo bastante interesante donde ya vamos a ver pruebas de sistemas de red de comunicación en vivo, esperando que el internet no nos juegue una mala pasada otra vez. Y de igual manera, para de una vez hacerlo de manera pública, la primicia de que el Porsche que presentamos en INAPES Automecánica, el Porsche eléctrico de Rostrans, va a estar presente en el Hot Wheels Legends el día 6 de septiembre, el sábado 6 de septiembre, en el Walmart de Iztacalco. Ahí vamos a poner la dirección de dónde vamos a estar. Recuerden que no es solamente un auto de exhibición, este es un aula móvil, es como el Museo del Niño, tocas, juegas, aprendes. Si tú quieres aprender cómo funciona un auto eléctrico, es tu oportunidad porque vamos a dejar que la gente meta mano en el auto como siempre. Perfecto, pues entonces ahí estaremos en Expo RUJAC y también dándole seguimiento a lo que es esta aula móvil o el auto eléctrico, mejor dicho. Y nuevamente gracias por el apoyo, Gustavo, en esta sesión. Y recuerden que Roche France es el experto en aceites multigrado. Nos vemos el 4 de septiembre.